Buenas tardes, mi nombre es Leslie Leal López. Pertenezco al grupo MC3G22-037. Asesor virtual Jorge Alberto López Pérez. Esta es mi actividad integradora número 4, llamada la tabla periódica y sus aplicaciones. Conozcamos un poco más de ella. La tabla periódica se organiza en filas horizontal que se llaman periodos y columnas vertical que se le llama grupo o familia. También aparecen dos filas horizontales fuera de la tabla que corresponden a elementos que deberían ir en el sexto y séptimo periodo, tras el tercer elemento del periodo. La tabla presenta todos los elementos químicos que existen, ordenados según sus propiedades física y química. Actualmente cuenta con 118 elementos, distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Está ordenada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Hablemos un poco de cómo se divide la tabla periódica en grupos o familias, las cuales vienen siendo las columnas verticales de la tabla periódica. Esta, como bien mencionamos, consta de 18 grupos, los cuales tienden a tener propiedades químicas similares. Los electrones que pertenecen a un grupo tienen los mismos electrones en su última capa. Eso quiere decir que tienen los mismos electrones de valencia, los cuales se combinan con otros electrones de otro átomo formando compuestos. El primer grupo, que corresponde a los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio, todos sólidos a temperatura ambiente. Otros grupos pertenecen a los no metales, metales alcalinoterreos, halógenos y gases nobles, entre otros. Periodo. Actualmente se incluyen 7 periodos en la tabla periódica. En el primero solo hay 2 elementos, que son el hidrógeno y el helio. En el segundo y tercer periodo contienen 8 elementos cada uno. En el cuarto y quinto periodo contienen 18 elementos. En el sexto y séptimo periodo pueden contener hasta 32 elementos, ya que suman los lantánidos y actínidos. El número de periodo corresponde con el número de niveles energéticos que poseen los átomos de los elementos que ahí se encuentran. Los periodos son los renglones o filas horizontales de la tabla periódica. Número atómico. El número atómico en la tabla periódica representa el total de protones que tiene cada átomo de dicho elemento. Se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. El número atómico define la configuración electrónica del átomo y permite el ordenamiento de los distintos elementos químicos en la tabla periódica. La cantidad de neutrones o de electrones puede variar sin que su elemento pierda sus propiedades. Símbolo químico. El símbolo químico del hidrógeno es H. Es el primer elemento de la tabla periódica. Este elemento químico es el más ligero que existe. Su átomo está formado por un protón y un electrón y se considera que es estable. Se encuentra en estado gaseoso. Masa atómica. La masa atómica es un elemento. En un elemento viene siendo la masa de un átomo y representa la masa total de protones y neutrones en un átomo o isótopo. La masa atómica, al igual que el peso atómico, se representa con una unidad llamada unidad de masa atómica, que se definió mediante el isótopo más común del carbono. El helio es un elemento químico gaseoso. Su número atómico es el 2. Su masa atómica es de 4.003. Pertenece al grupo 18. El helio es uno de los gases nobles del grupo O de la tabla periódica. Es el segundo elemento más ligero. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos?
El compuesto orgánico son todas las sustancias químicas que contienen carbono y que también pueden tener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, y en ellos predomina el enlace covalente. Todos los compuestos orgánicos cuentan con características en sus moléculas llamado carbono. Las moléculas de carbono se unen con facilidad entre sí. El compuesto inorgánico está formado por distintos elementos como óxidos, bases, ácidos o sales. Se clasifica como inorgánico a un reducido número de elementos que contiene carbono. Entre ellos se encuentra el monóxido de carbono, dióxido de carbono. También se encuentran los compuestos que contienen el ion carbonato y bicarbonato y cianuro, pero no predominan los enlaces iónicos, pero pueden tener enlaces covalentes y metálicos. La diferencia entre su compuesto orgánico y uno inorgánico es que el orgánico cuenta con enlaces del tipo carbono, carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno, mientras que los inorgánicos no cuentan con este tipo de enlaces. Menciona 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Orgánicos: petróleo, que son la gasolina, el diésel, asfalto y aceites lubricantes. Azúcares, que están presentes en la fruta y la miel. Proteína, estas se encuentran en la leche, en la carne y el huevo. Inorgánicos: cloruro de sodio, estos se encuentran en la sal que se utiliza para las comidas. Agua, que es muy importante para la vida en el planeta de la Tierra. Agua oxigenada, que se usa para las heridas. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Nos sirve para conocer la información de cada elemento químico, como el símbolo, el radio atómico, el nombre del elemento, número atómico, conocer sobre el significado de periodos y grupos por medio de ella también podemos saber la relación que hay entre las propiedades o predecir propiedades de elementos que aún no son descubiertos. Ahora sí, podemos decir que hemos conocido un poco más sobre la estructura de la tabla periódica. Muchas gracias.